Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 2 de diciembre de 2019, calendario económico. Iniciamos con cifras dadas a conocer el viernes pasado en horas de la noche, correspondiente a el PMI manufacturero de China y el PMI del sector servicios. Ambos indicadores son los oficiales. El indicador manufacturero mejoró pasando de 49.3 a 50.2. Esto es inesperado, si bien es cierto se esperaba algo de avance favorable, fue más allá de lo anticipado y dejó de contraerse y muestra una dinámica, pues digamos, estancada, pero ya no hacia la baja. El de servicios aceleró más, pasando de 52.8 a 54.4, y el día de ayer, en horas de la noche, se va a conocer las cifras del mismo tipo de indicador, pero del sector privado, conocido como el Caixin, donde registró 51.8, todos estos tres indicadores muy favorables para lo que ha sido el tema de la economía china y también alineado con algo que ha venido ocurriendo en los PMIs en Europa, dejaron de deteriorarse. El caso de Alemania continúa con una fuerte contracción, pero un poco menos fuerte de lo que se había registrado previamente. Así que hay varios indicios que sugieren que lo peor ya ha pasado. Nosotros venimos hablando de esto hace cerca de un mes, más o menos. Sigue una dinámica de contracción en algunos mercados, pero no tan fuerte. Y esto de alguna manera ha generado algo más de optimismo. El día de hoy, en horas de la madrugada, se van a conocer algunos indicadores también en Europa, como los PMIs. Estos indicadores de PMI europeos también pues han mostrado algo de avance. Para el caso alemán, el sector manufacturero pasó de 43.8 a 44.1 en su medición definitiva del mes de noviembre. El de Francia pasó de 51.6 a 51.7, toda la zona euro de 46.6 a 46.9. Para el caso del Reino Unido, pasa de 48.3 a 48.9. Como ustedes ven, aún hay algunos mercados pues con contracción, pero un poco menos que lo registrado previamente. Para Chile, un mal dato de octubre, indicador de actividad económica en menos 3.4%. Recuerden que es el periodo más fuerte de incidencia de la huelga que ha venido afectando este país. Venía en una senda de recuperación, pero obviamente esto puede dar al traste con esas expectativas, incluso llevándolas a contracción para el último trimestre de este año. Con respecto a Brasil, indicador del PMI mantiene la dinámica favorable, 52.2 a 52.9. Y en lo que resta de la jornada tenemos los PMIs para Estados Unidos, PMI para Colombia, PMI para México. En Estados Unidos también tendremos las cifras del ISM manufacturero, que es el indicador preferido del mercado para hacer seguimiento a este sector en los Estados Unidos. Tenemos en Colombia cuenta corriente y con eso finalizaría la jornada. Con respecto a este ISM manufacturero en los Estados Unidos, recuerden que al igual que los otros indicadores de industria han tenido una contracción, el último mes hubo una mejora y ahora se espera que continúe esa tendencia hacia el alza. Puede ser que replique lo mismo que ha venido ocurriendo en Europa y digamos que de alguna forma le dé esa buena noticia al mercado. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo en el tema del sector accionario, en el mercado accionario, el viernes pasado hubo retrocesos cercanos al 0.4% en los Estados Unidos. Hoy se replica en algunos mercados esta dinámica hacia la baja, pero los futuros el día de hoy están avanzando cerca del 0.20, 0.15%. Adobe Analytics informó o reportó que de acuerdo a los seguimientos que ellos le hacen a 80 de los 100 principales minoristas en los Estados Unidos, las ventas en esta temporada de año han aumentado. Para el caso de lo que se conoció como el Black Friday, crecieron un 20% en las compras en línea, alcanzando los 7.4 billones de dólares. También el Día de Acción de Gracias, que fue el día jueves, crecieron un 15% más o menos a 4.2 billones en total. Y para hoy, que es el Cyber Monday, se espera un incremento de casi 19%, con lo que alcanzarían los 9.4 billones en total durante este fin de semana, incluyendo obviamente que viene del día jueves, viernes a domingo. Y hoy lunes se cree que las ventas en Estados Unidos alcanzarían los 30 billones de dólares, un avance muy favorable entre un 15 y un 20% frente a lo que se registró en la misma temporada del año pasado. Y por ello, pues, digamos que estamos registrando ese buen arranque de semana el día de hoy. Con respecto a otros noticias de mercado, el presidente de los Estados Unidos descartó la invitación realizada por los demócratas a la Cámara de Representantes de este 4 de diciembre para obviamente de alguna manera
comparecer ante esta entidad que está en ese proceso de destitución del presidente. Recuerden que todavía no se ha anunciado de manera formal eh, que el Senado tenga que hacer la investigación, simplemente los demócratas de la Cámara están en este proceso de encontrar suficiente evidencia para que soporte este llamado. Y por otro lado, debido a las depreciaciones de las monedas de América Latina o los debilitamientos de estas monedas, el presidente de los Estados Unidos decidió reinstaurar los aranceles al acero y al aluminio de Brasil y de Argentina, pues obviamente considera que esto es negativo para los productores locales. Con respecto al tema de China, pues ya hablamos de los indicadores de los PMI. Y esta mejora está entre dos frentes. Por un lado, algunas medidas de política económica implementadas recientemente y por otro lado, la reducción de la tensión comercial con los Estados Unidos, aunque obviamente pues seguimos muy a la espera de qué va a ocurrir en este frente. Y con respecto a lo que fue la sanción presidencial de los Estados Unidos a la ley pro democracia de Hong Kong, China dice que no va a responder con aranceles, sino que va a tener o va a estar concentradas en organizaciones humanitarias estadounidenses que operan en China. Y esto de alguna manera también pues deja algo de tranquilidad a los inversionistas para el día de hoy, pues se creía la semana pasada que podría de alguna manera entorpecer las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Con respecto a lo que venía ocurriendo en Hong Kong, la medición de octubre de las ventas minoristas se registra una contracción del 25% por todo este tema de las protestas que se han venido adelantando. Con respecto al tema de monedas, las cosas están relativamente tranquilas, el dólar no se está apreciando al comienzo de esta semana. Debido, pues, como hemos mencionado, a sus mejoras en los indicadores PMI y a esa, en teoría, menor tensión comercial entre Estados Unidos y China. Y con respecto al sector petrolero, hubo un anuncio muy fuerte el día viernes pasado, la fuerte caída del petróleo estuvo en teoría atada a la presión saudí sobre los otros miembros de la OPEP y en conjunto con Rusia para que finalmente cumplan con sus acuerdos de recorte de producción. Como hemos mencionado ya por varios trimestres, Arabia Saudita ha decidido sobrecumplir para de alguna manera compensar el incumplimiento del resto de países de la OPEP y parece pues que ya no está dispuesto a hacer esto, por lo tanto veíamos la semana pasada unos fuertes retrocesos del mercado petrolero. Hoy la versión es un poco extraña, dice que Irak está dispuesto o a prometer, no solamente cumplir, sino está pidiendo a la OPEP que incremente los recortes, algo que se había descartado la semana pasada, así que hoy vemos algo de repunte en el petróleo. En general, WTI $56, Brent está alrededor de los 61, 62. Así que si bien es cierto, las expectativas que tenemos para esta semana con respecto a la reunión de la OPEP no son muy positivas, pues el mercado ha estado relativamente estable. Recuerden de todas maneras prepararse para un eventual descenso en caso de que Arabia Saudita sea más estricto, no incrementen los compromisos de recortes de producción y anuncie de manera unilateral solo recortar la producción tanto como se había comprometido y no más allá como lo ha venido haciendo durante los últimos meses. Recuerden que la presión saudí viene una vez Samba, una compañía local colocadora de las acciones de Aramco, informara que ya tenía intenciones de compra por 44 billones de dólares o el equivalente a 44 billones de dólares cuando la colocación es más o menos de 25 billones, es decir, de alguna manera ya han cumplido con el objetivo, 1.7 veces la demanda frente a la oferta de acciones, pero en una anterior colocación de una compañía saudí, de una entidad bancaria, la sobredemanda fue 10 veces, por eso muestran que digamos que no ha habido tanto apetito por Aramco, más aún cuando los extranjeros, de acuerdo a la información aún no oficial, solo han adquirido o solo han enviado ofertas equivalentes al 10% del total. Entonces esto es bien llamativo con relación al tema de Aramco. Parece que Arabia Saudita va a incrementar sus presiones teniendo en cuenta que en teoría ya cumplió con sus objetivos en este frente. Y con respecto a los Estados Unidos, el Departamento de Energía, o conocido como la Oficina de Administración de Información de Energía, dijo que por primera vez durante el mes de septiembre Estados Unidos fue exportador neto de petróleo y derivados con 89,000 barriles y desde que se tiene registro estamos hablando 1949. Con respecto entonces a la dinámica
técnica del tema del petróleo, seguimos con esa señal que tuvimos alcista ya hace casi 2 semanas hacia la baja. El nivel de cambio de tendencia de esa dinámica alcista está alrededor de los $55 para el caso del WTI, así que vamos a estar muy pendientes haciéndole seguimiento a ese nivel. Con respecto al mercado de renta fija, pues en vista de las buenas noticias por los lados del PMI, la menor tensión eh, comercial entre Estados Unidos y China, hemos tenido incrementos durante las últimas 2 jornadas, por lo menos lo que fue el día viernes y hoy lunes, con tasas de tesoro cercanos al 1,83%. Ustedes pueden ver en la columna de cambio de tasas con un promedio de aumentos cercanos a los 6 puntos básicos para la mayoría de países. Así que hay una gran tranquilidad entre los inversionistas del día de hoy, leves valorizaciones de los mercados accionarios, debilitamiento del dólar, estabilidad del tema del petróleo e incremento en tasas de descuento para los bonos de referencia en el mundo. Eso es todo por el momento. Lo dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para la información del mercado local colombiano. Eso es todo por ahora. Los dejamos con ellos. Gracias, Daniel. El día de hoy, hacia las 10 de la mañana, se tiene programada la discusión y votación de la reforma tributaria, la cual incluye propuestas de devolución del IVA y los incentivos para la contratación de jóvenes que hizo el presidente Duque en el marco de las protestas, las cuales habló la semana pasada. Ayer también hizo declaraciones donde se refirió a que está abierto al diálogo nacional y rechazó que se siguieran presentando las manifestaciones, dado que las pérdidas en el comercio ya acumulan $1 billón. Por otra parte, esta semana se tiene que el Ministerio de Trabajo inicie oficialmente la discusión del salario mínimo, así como el subsidio de transporte para el próximo año. Por otra parte, el gerente general del Banco de la República, Chavarría, dijo que el Banco Central está monitoreando de cerca la depreciación del peso y que la Junta no ha contemplado intervenir en el mercado cambiario. Dijo que en general lo que se ha hecho es dejar que la tasa de cambio se mueva con el mercado. Y en materia de inflación, Echevarría dijo que sigue siendo optimista de que el indicador vuelva a la meta del banco del 3% para finales del 2020. Por otra parte, el DANE informó que el desempleo en octubre del 2019 subió y se ubicó en 9.8% en comparación con el 9.1% del mismo mes de 2018. Se destruyeron 285.000 empleos, donde el sector de comercio, hoteles y restaurantes es el más perjudicado, seguido por actividades inmobiliarias e industria manufacturera, mientras que servicios comunales, sociales y personales es el más beneficiado. Asimismo, resaltó la recuperación del sector constructor, como ha venido ocurriendo en los últimos meses. Por último, el DANE también reportó la producción de cemento en Colombia, que creció 3.8% en octubre, una recuperación frente a la caída de 6.9% registrada en septiembre, lo que permitió acumular un cambio de 2.5% anual. Las ventas en el mercado local aumentaron 3% en el mes, creciendo 2.6% anual. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Entonces, Daniela, el Colgap, la jornada del día de ayer siguió recuperándose en medio de una mayor tranquilidad por el lado del orden social en el país y también favorecido por valorizaciones principalmente de Ecopetrol luego de la propuesta de dividendo que se discutiría en las próximas semanas. Por el lado de los volúmenes, a pesar de que fue Black Friday en el mercado norteamericano, los volúmenes superaron el promedio del 2018. Se registraron 163.000 millones de pesos de volumen negociados. La especie más negociada fue Ecopetrol con 36.000 millones, la más valorizada fue BBC con un 10% y la más desvalorizada fue Grupo Éxito con un 6,7%. El día de hoy el Colca podría seguir recuperándose, donde el primer nivel a tocar sería uno de los techos del doble techo, que estaría cerca de los 1.620 puntos. Por el lado de noticias, Grupo Sura anunció desinversión en negocio de rentas vitalicias en México. Esto muy en línea con la estrategia también de la compañía de salir de este segmento en diferentes países. Cabe recordar que ya había hecho la misma estrategia en Chile el año pasado. Por el lado de las recomendaciones en la jornada del día de ayer ganaron
valor, excepto Grupo Arcos que se mantuvo inalterada y Grupo Sura tanto ordinaria como preferencial. Destacar principalmente que Cemex volvió al terreno positivo y Celsia también siguió valorizándose. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual en la jornada del día viernes siguió ganando valor ante esta propuesta por parte de la Junta Directiva de hacer una distribución del 99% de las reservas legales, lo que equivaldría a un dividendo de 89 pesos por acción. Prevemos que teniendo en cuenta la caída de los volúmenes en el mes de diciembre, es una estrategia interesante, ya que es una rentabilidad no esperada por el mercado y eso como tal podría generar apetito por la especie. Sin embargo, teniendo en cuenta el entorno internacional, principalmente por un lado los precios del crudo, los cuales cayeron un 5%, consideramos que el día viernes, consideramos que la medida que se apruebe y posterior al pago de ese dividendo, la especie podría de igual forma retroceder este pago o hasta aún más. A su vez, otra noticia para monitorear por el lado de Ecopetrol es que en la jornada del día de ayer diferentes medios de comunicación hablaban acerca de planes de contingencia activados por la compañía por nuevos derramamientos de crudo, principalmente en un pozo en Coveñas. Como tal, cabe recordar que el último derramamiento de crudos generó fuertes presiones a la baja sobre el precio de la acción. Hay que ver cómo tal si genera fuertes impactos ambientales como lo generó en el año pasado. Y finalmente tenemos la acción de Cemex, la cual ha mantenido un comportamiento lateral, destacar principalmente que se mantuvo, volvió a terreno positivo, que consideramos que el nivel de cambio de tendencia según indicador técnico estaría cerca a los 4.500 pesos, destacar principalmente de Cemex, que consideramos que los resultados a lo largo de 2019 seguirán siendo negativos. Sin embargo, en el cuarto trimestre del año se podrían ver favorecidos por el lado de Colombia, teniendo en cuenta el cierre de alcaldías y gobernaciones, lo cual dinamizaría como tal por el lado de obras sociales y proyectos de infraestructura. Sin embargo, a pesar de este rubro, consideramos que los resultados aún así mantendrán un débil comportamiento. Finalmente, cabe destacar y monitorear de cerca qué pasa y si hay avances por el lado de Maceo. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Durante las últimas semanas hemos visto en general un debilitamiento del dólar, menos en América Latina, pues por el tema de tensiones sociales. Colombia no ha sido ajeno a esto. Fuerte depreciación durante la semana pasada, alcanzando un nuevo máximo histórico de cercano a los 3.550 aproximadamente. Hoy estamos viendo un retroceso de la mano de lo que ha venido ocurriendo internacionalmente. Sin embargo, pues las convocatorias a paro son un tema recurrente para Colombia, por lo menos en lo que es la capital del país y algunas ciudades también importantes como es el tema de Cali. Así que toda esta incertidumbre y lo que vemos, por ejemplo, el día de hoy con ese indicador de actividad económica en Chile, también puede de alguna manera afectar la dinámica de recuperación que se venía registrando en Colombia, por lo menos de manera transitoria, mientras que el gobierno da algunas concesiones pues, a los convocantes de estas movilizaciones. Con respecto al día de hoy, estamos viendo una apertura del dólar muy cerca a los 3.500, que sería lo que es como la parte alta de esa banda de negociación. Creemos que esa cifra de 3.500 puede ser muy fuerte. Previamente fue considerada un nivel de techo, ahora pues puede ser más bien un nivel de piso. Más hacia abajo tenemos el siguiente nivel de los 3.470 y al alza pues la referencia previa del máximo reciente. El viernes pasado se negociaron 1.348 millones de dólares, un poco por encima de lo acostumbrado en este mercado. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Jairo Alonso con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos hasta el 2024. Favorecemos títulos con cupón fijo, con opción de diversificación en títulos IPC. Y para plazos hasta 2 años, favorecemos títulos indexados a IBR. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación al día viernes, se siguen viendo desvalorizaciones mensuales en todas las referencias, donde los más desvalorizados son los títulos IBR a plazos de 1 año, con 24 puntos básicos, seguidos de los IPC
a 3 años con 13 puntos básicos de desvalorización. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.515 y 6.25 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 2.14 básicos en promedio. El segmento más valorizado fue el medio, con un descenso de 2.83 básicos. Los test denominados NVRs presentaron valorizaciones de 4.73 básicos, principalmente por la caída de las tasas de negociación de las referencias marzo 21 y marzo 27, seguido de febrero del 2023. En deuda corporativa se operan alrededor de 13.700 millones a través del sistema transaccional y 612.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2021. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. Los esperamos el día de mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.